esofagograma de ingestión de bario es un examen fluoroscópico que se centra en el esófago cervical y torácico. Este estudio es útil en la detección de trastornos de la deglución, masas, reflujo gastroesofágico y esofagitis, solo nombrando algunos. El departamento de radiología el día de su examen le dará un líquido para beber. Entonces, para este examen, pues la vía va a ser oral y el líquido va a ser el bario. El bario pues nos va a mostrar claramente en los rayos X y pues por esto va a ser posible entregar un diagnóstico preciso. Bueno, las patologías más relevantes para las que se realiza este examen es la calasia, el cáncer esofágico, el esófago de Barrett, así como lo vemos en las imágenes. La proyección para la realización de este paciente es de pie o en bipestación o de cúbito. Bueno, el médico pues le hará ingerir el bario y en ciertos momentos le pedirá que contenga brevemente la respiración para tomar unas imágenes de rayos X. Después le dirá que tome más bario y después le tomará otras imágenes para ver bien el tracto. Este examen más o menos tarda entre 15 y 30 minutos. De vías digestivas altas. Este examen es muy similar al esofagograma. Es una radiografía del tracto gastrointestinal donde vamos a poder observar el esófago, el estómago, el duodeno, el tránsito intestinal. Y pues es el mismo medio por fluoroscopia y el material de contraste que es el bario. La vía de administración es oral, es un examen no invasivo y muy seguro que puede ayudar a diagnosticar en forma precisa el dolor, el reflujo gástrico, sangre en las heces y otros síntomas. ¿Cuáles son algunos de sus usos comunes? Úlceras, tumores, inflamación del esófago, el estómago, el duodeno, hernias, cicatrización, obstrucciones. Este procedimiento también pues, se utiliza para ayudar a diagnosticar la causa de síntomas como dificultad al tragar, dolor torácico y abdominal, vómitos sin causa, ingestión severa, sangre en heces. Como lo había dicho anteriormente, la vía de administración es oral y es el bario. Este examen también se le hace a pacientes pediátricos. Y la proyección es de bipestación o de cúbito, según el paciente. ¿Cómo hacerlo desde acá e ir haciendo esto, sí? Estudio de tránsito intestinal. El estudio de tránsito intestinal se utiliza en una forma de rayos X en tiempo real llamado fluoroscopia y con el material de contraste bario. Ya lo había dicho anteriormente con los anteriores exámenes que la vía de administración es oral y nos van a producir imágenes del intestino delgado. Es un examen seguro, no es invasivo y se puede utilizar para ayudar a diagnosticar en forma precisa enfermedades intestinales, obstrucciones, pólipos, cáncer y otros síntomas. Para el examen pues se darán unas instrucciones de cómo prepararse. Es posible que se le pida que use un laxante y que no coma ni beba horas antes al examen. Uno de los usos más comunes para este procedimiento es la enfermedad de Crohn, obstrucciones del intestino delgado, enfermedades inflamatorias del intestino, masas anormales o pólipos, como lo había dicho anteriormente, cáncer del intestino delgado, como lo podemos observar en la imagen, y complicaciones relacionadas con una cirugía de abdomen. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? Una vez que el contraste haya llegado al intestino delgado, el radiólogo observará cómo fluye utilizando la fluoroscopia. Se tomarán radiografías de las zonas que muestren cualquier anormalidad relevante. Usted debe permanecer inmóvil, el paciente debe permanecer inmóvil para solicitar que contenga la respiración por unos segundos mientras toman las imágenes de los rayos X. Después de un tiempo el paciente pues va a seguir bebiendo el material de contraste a lo largo para asegurar que el radiólogo pueda examinar suficientemente toda la extensión del intestino delgado.
Se le pedirá que se acueste o de cúbito sobre su costado derecho para tomar otras tomas radiográficas, para hacer que el líquido pase al estómago y así hacia el intestino delgado. Tránsito intestinal con marcadores. La prueba del tiempo del tránsito con marcadores radiopagos consiste en medir el tiempo que se necesitan las heces para atravesar el colon o intestino grueso utilizando unos marcadores, que consisten en pequeños fragmentos fabricados en diferentes materiales que comparten la propiedad de ser radiopagos, lo que nos permiten ser detectados al tomar imágenes de rayos X. Y de progresar por el tubo digestivo a una velocidad similar a la que lo harían las heces. La medida del tiempo del tránsito con marcadores radiopagos es una prueba sencilla en la que, tras ingerir un número constante de marcadores, se practican unas radiografías simples de abdomen cada 72 horas hasta un máximo de 3 radiografías. Tras ello, el medicamento cuenta el número de marcadores que se observa en cada radiografía y a partir de la suma de marcadores contabilizados en las radiografías se calcula el tiempo del tránsito en horas. La preparación para este examen, ninguna. Tan solo es aconsejable de que durante los días no vaya a utilizar ningún laxante ni otro medicamento que altere el metabolismo intestinal. No existe ninguna complicación ni contraindicación. De lo contrario, pues es un examen muy habitual. ¿Y por qué lo utilizamos? Pues este examen siempre se pide cuando el paciente tiene estreñimiento crónico. Colon por enema con bario. Un enema de bario es un estudio diagnóstico por imágenes en el que se usan rayos X para observar el tracto gastrointestinal. Esto incluye ver el intestino grueso, colon y el recto. La fuente que se utiliza es la fluoroscopia, igual que con los anteriores exámenes, pero la vía de administración es diferente. La vía de administración es una inyección rectal, que nos va a dar una protección o cubierta al colon o al recto. Y esto pues nos va a hacer que al tomar las imágenes pues se vea con claridad. Razones para las que se ordena este procedimiento. Crecimientos anormales tales como los pólipos o cáncer, úlceras, engrosamiento de la cubierta de colon o del recto, cáncer, pérdida de peso sin causa aparente, cambios en la evacuación de los intestinos como una diarrea, estreñimiento crónico, deposición de sangre, mucosidad o pus. La preparación para este examen pues es muy rígida, ya que tiene que seguir una dieta líquida días anteriores, como pues solo beber calditos claros, gelatinas, tés, bebidas. Nada que sea pesado. El día del examen tendrá que llevar un ayuno más o menos de 8 horas. Generalmente le van a dar un laxante. Entonces sí es muy importante la realización de la preparación para este examen. Y la posición para la realización de este examen es de cúbito lateral, para mejor comodidad del paciente al inyectar el contraste. Por enema con doble contraste. Es un examen radiológico del intestino grueso, donde vamos a ver el recto, el colon y el seno. A través de una cánula rectal colocada en el ano se introduce el contraste a base de bario y posteriormente aire, lo que permite visualizar y caracterizar la superficie interna del intestino. Este examen ayuda en el diagnóstico del cáncer de colon y recto y en enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. También detecta pólipos, divertículos y alteraciones generales del intestino grueso. Preparación para el examen, como lo había dicho con el anterior examen,
Son 3 días, pues hay que mantener una dieta líquida y un día antes al examen hay que tomar un laxante. La posición para la realización de este examen es de cúbito lateral, pues para mejor comodidad de la persona que va a tomar el examen y del paciente. Algunas indicaciones para este examen son pacientes que rechazaron la colonoscopia, un estudio de dolor abdominal recurrente, hemorragia crónica gastrointestinal, obstrucción intestinal, pérdida de peso, sospecha de colitis, sospecha de vólvulo simultáneo. Urografía es un examen especial de rayos X que consiste en la inyección en vena de un contraste yodado que se elimina por sus riñones y permite el estudio mediante radiografías de estos y de las vías excretoras de la orina, uréteres, conductos que salen de los riñones y la vejiga. Las imágenes obtenidas serán estudiadas por el radiólogo, el cual remitirá un informe a su médico responsable. La vía de administración es intravenosa. Los elementos que utilizamos para realizar este procedimiento es un catéter número 18, una jeringa, el medio de contraste no iónico, y lo que vamos a visualizar son los riñones, uréteres y vejiga. Los exámenes que vamos a pedir antes de la realización es BUN y creatinina. Para la realización de este examen se van a tomar diferentes placas como se ve en el paso a paso. Una imagen de abdomen normal, después una placa, cuando llega el medio de contraste, después otra placa a los 3 minutos donde vamos a ver cálices, infundíbulos, pelvis renal, después vamos a tomar otra placa de los uréteres, una de la vejiga llena y una de la vejiga vacía como se observan en las imágenes. La urografía también utiliza imágenes y material de contraste para detectar sangre en la orina, piedras en los riñones o vejiga, cáncer en el tracto urinario. También la urografía se hace por medio de tomografía o resonancia. Pielografía percutánea. La pielografía es una técnica para ver los conductos urinarios en una radiografía mediante una inyección en el riñón de un líquido visible, en este caso es el medio de contraste por rayos X. La vía de administración, pues como lo dice percutánea, pues es a través de la piel, y los elementos que se utilizan para realizar este examen es un catéter para hacer el drenaje, una jeringa y el medio de contraste iónico. Lo que vamos a visualizar en este examen son los riñones, uréteres y vejiga. Cistografía miccional es un estudio de la vejiga y la uretra que se lleva a cabo mientras la primera se está vaciando. El diagnóstico más frecuente es buscar en las mujeres la incontinencia urinaria, mientras que en los hombres la estenosis. En los niños, tanto en las niñas, el diagnóstico que más prevalece es el reflujo vesicouretral y la cistitis. Es útil a la hora de detectar infecciones urinarias, obstrucción urinaria, disuria, micción disfuncional, traumatismos, incontinencia y descartar sospechas de anomalías congénitas de las vías urinarias. La vía de administración es transuteral, como se ve en la imagen, en el círculo amarillo, es decir, el meato uretral. Los elementos que se utilizan para la realización de este examen es una jeringa, el medio de contraste iónico, agua y la sonda esfínter vesicouretral. Lo que vamos a visualizar en este examen es la vejiga y la uretra, como ya lo había dicho anteriormente. Lo ideal es tomar una primera imagen sin que haya medio de contraste, y como se puede ver en las imágenes se van tomando imágenes a medida de que se está llenando la vejiga.
Es un examen muy sencillo que más o menos tarda entre 30 minutos nada más y no tiene ninguna alteración. Urecistografía miccional. Este examen estudia las características anatómicas y funcionales de la vejiga y la uretra, conducto que comunica a la vejiga con el exterior. Como lo había explicado anteriormente, es el mismo de la cistografía, solo que pues cistografía para mujer y urecistografía para hombre. Igual, la vía de administración transuretral, como se ve en la imagen, los elementos son los mismos, es la jeringa, el medio de contraste iónico, el agua, la sonda y lo que se puede visualizar, la vejiga y la uretra. Este examen lo ordena como estudio de alguna infección urinaria en niños con enuresis o incontinencia urinaria, estudio de malformaciones del sistema urinario, estudio de la patología de la uretra, controles pre y postquirúrgicos de la vesícula. Normalmente los principales serían estos. Como podemos ver en la imagen, la primera radiografía no se ve ningún llenado, ya en la segunda ya se ve completamente la vejiga llena y en las últimas podemos ver patologías diferentes. Histerolsampinografía. Este examen es un tipo de radiografía en tiempo real denominada fluoroscopia, como lo había explicado anteriormente, para examinar el útero y las trompas de falopio de una mujer que está teniendo problemas para quedar embarazada. También se utiliza para investigar los abortos espontáneos como consecuencia de anormalidades dentro del útero y para determinar la presencia y gravedad de masas tumorales, adhesiones y fibromas uterinos. Ocasionalmente, la histerosalpinografía puede abrir las trompas de falopio para permitir que la paciente pueda quedar en embarazo más adelante. ¿Cómo se realiza o cómo debe prepararse el paciente para que le realicen el examen? Este procedimiento se realiza mejor una semana después de la menstruación, pero antes de la ovulación, para asegurarse que no se encuentre embarazada durante el examen. Este procedimiento no debe realizarse si sufre una enfermedad inflamatoria activa, debe notificar al médico o al tecnólogo en radiología si tiene una infección pélvica crónica o una enfermedad de transmisión sexual no tratada al momento de realizar este procedimiento. La noche previa al procedimiento es probable que se solicite que ingiera un laxante o un enema para vaciar sus intestinos, de tal manera que el útero y las estructuras circundantes puedan verse con claridad. Pues este examen es muy incómodo, lo que se le va a administrar algún sedante a la paciente para que no sienta tanto dolor cuando le estén realizando este examen. Hialografía. Es un estudio radiográfico convencional de las glándulas salivales, previa inyección de un medio de contraste. Este examen sirve para evaluar las glándulas salivales, parótidas y glándulas submaxilar y para diagnosticar las diferentes patologías de las glándulas salivales, como lo son parotiditis, submaxilitis, síndrome de Sjögren, tumores, entre otros. El uso del contraste es yodado y la radiación ionizante. Para la realización o preparación de este estudio debe realizarse una correcta limpieza bucal previa al estudio. El paciente se sitúa sentado frente al explorador. Se le pedirá que se enjuague la boca con una solución ácida, generalmente zumo de limón concentrado, que actúa como secretagogo, sustancia favorecedora de la secreción salivar, de forma que el examinador, para poder reconocer la salida de los conductos salivares de las dos glándulas de mayor tamaño, parótida y submaxilar. Una vez identificado, se procederá a la dilatación de los conductos mediante el uso de pequeños dilatadores de diámetro ascendente y finalmente se colocará una cánula a través de la cual se administrará una pequeña cantidad de medio de contraste.
Una vez el contraste se haya distribuido por el interior de los conductos y sus ramificaciones, se procederá a la toma de una radiografía en dos proyecciones, de frente y de perfil. Dactiocistografía. Es una prueba diagnóstica que sirve para el estudio radiográfico del aparato lagrimal, es decir, conductos lagrimales y sacos lagrimales, con el objetivo de detectar posibles alteraciones o patologías, principalmente obstrucción de las vías lagrimales. Además, para diagnosticar obstrucciones, se realiza en las siguientes situaciones: detención de cuerpos extraños, estenosis, heridas, sospecha de tumores y fístulas. La técnica consiste en visualizar la vía lacrimal mediante contraste yodado tras su cateterización. Lo que vamos a utilizar para la realización de este examen es el colirio anestésico, el aparato de fluoroscopia, el catéter y la jeringa con el contraste yodado. La técnica. El paciente se coloca de cúbito supino en la mesa de exploración y se efectúa la primera explosión en proyección anteroposterior antes del empleo del contraste, que servirá como imagen basal. Se administra el colirio anestésico en el ojo en el que se va a realizar la exploración. Se deja actuar 5 minutos y se canaliza el canalículo lagrimal, habitualmente el inferior por ser de mayor tamaño. Posteriormente se instila contraste yodado para reflexionar el sistema del drenaje lacrimonasal y se efectúan varias exposiciones en proyección anteroposterior, lateral, oblicuas y tardía a los 15 minutos para confirmar que no existe retención del contraste en el sacro lacrimal ni en el conducto lacrimionasal.